¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras de hoy miércoles 1 de septiembre, el primer día del noveno mes del año. ¡Qué barbaridad! Quedan 4 meses para que se vaya 2021. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Queremos saludar a la joven Diana Larisa Mora Cardosa. Le envía saludos su mamá Ruth del Carmen Cardosa, oyente de Sin Fronteras. El otro día les hablábamos del compañero Roger Rivera, que había caído en combate poco después de la insurrección de Matagalpa. Su hermana Lilian Rivera nos cuenta de otro caído. Este muchacho que ven, los que están viendo Facebook Live o que lo van a ver el video en YouTube, ¿saben cuántos años tiene ese chavalo? Tiene 11 años. Y esa es la graduación de los milicianos. Debió ser 1980, máximo 81. Y ahí, fíjense, lo escogieron como vanguardia nacional entre los milicianos, como tirador, vanguardia nacional. El cipote a los 3 años después se fue voluntario al servicio militar en 1985, 84, y 2 años después de que se fue al servicio militar, cuando tenía 16 años, cayó en combate. Su nombre, Roberto Aníbal Rivera Herrera. Roberto Aníbal Rivera Herrera. Cayó en una localidad o una zona que se llama Namanjí, jurisdicción de San Rafael del Norte. Eso queda hacia el sur oeste del municipio, ya casi tomando la carretera hacia Estelí. En Namanjí, en San Rafael del Norte. Ahí murieron también 4 muchachos más en una emboscada que le hizo la contrarrevolución. Roberto Aníbal Rivera Herrera. 2 hermanos más son lisiados de guerra. Lubin Rivera Herrera y Reinerio José Rivera Herrera. A Reinerio incluso le impusieron una medalla al valor. Entonces estamos hablando de una familia de combatientes. A los que conocen en el círculo inmediato. 2 héroes de la patria en esa familia, que tampoco pidieron nunca un cargo ni aspiraban a tener propiedades, lo hacían por defender a su pueblo, a la patria, a Nicaragua. Y dice Lilian que estas son enseñanzas de su mamá, doña Jacoba Herrera Huerta, fallecida hace 3 años, y de su papá, Roger Rivera Rivera. Nos enseñaron que la patria, la justicia, la igualdad y la libertad se defienden con la vida misma. Y dice Lilian, usted ni se imagina cómo era mi madre, esa campesina linda que se me fue hace 3 años. Cuánto amor hacia los demás nos dejaron ese par de viejos. Honor y gloria a los héroes y mártires de la patria. Quiero hablar de un par de cositas antes de entrar a 2 temas gruesos. Pues que fíjense, a veces yo creo que es importante tener información sobre los movimientos geopolíticos que ocurren en el mundo, porque terminan siendo factores
que gravitan sobre la realidad nicaragüense. Para nosotros en la vida cotidiana no, pero a nivel geopolítico sí. En este tablero mundial de posiciones de uno y otro lado, es importante saber a dónde se mueven las fichas para saber cómo te ubicas vos. Por cierto, ayer conversaron el presidente de Irán y el presidente Daniel Ortega. Importante esa conversación, muy importante. Habían pasado 5 años de relativa distancia, diría, no distancia tal vez, pero no habían sido tan estrechas las relaciones con Irán en el periodo del presidente anterior, y ahora que con este nuevo presidente que es más ideológicamente próximo a los orígenes de la revolución islámica, entonces ahora va a haber un estrechamiento de relaciones muy importante, tanto a nivel exterior como en colaboración entre los dos países. Entonces fíjense, esta semana pasada, creo que fue la semana pasada, 2 países del norte de África, de lo que se conoce como el Magreb, rompieron relaciones diplomáticas. Más bien, Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos. Ustedes pues dirán, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros? Van a entender por qué sí nos importa. Esa ha sido una relación tirante durante décadas, mucho tiempo. Incluso ya habían roto relaciones alguna vez y la habían restablecido a mediados de los 80. Pero ahora ahora Argelia se hartó de Marruecos y lo mandó al carajo. Fíjense bien. Marruecos, que es una monarquía tiránica que mantiene una guerra contra el pueblo saharaui en el desierto del Sahara, un pueblo nómada que le han arrebatado su patria. Ese régimen que además tiene prohibidas un montón de libertades, sin embargo, es la niña mimada de Estados Unidos y de Europa en el norte de África. Es la niña mimada, por encima de Egipto incluso. Ahora van a ver por qué. Fíjense, los europeos importan gas que produce Argelia por un gasoducto. Uno va directo de Argelia hacia España y el otro atraviesa Marruecos para después tomar la península ibérica a través de Gibraltar. Hay 2 gasoductos. Bueno, que ahí está el mapa, por cierto. Esa es una. La otra, que es la más importante, pongan cuidado en esto. Marruecos, la mimada de los gringos y los europeos. Trump le dio un espaldarazo a Marruecos cuando desconoció al saharaui y reconoció que Marruecos es soberano sobre el Sahara. Fue una patada al derecho internacional, etcétera. Pues. Ahora van a saber por qué. Marruecos produce el 70% de la marihuana que consume Europa. 70%. Y Marruecos es la plataforma desde la cual se traslada la cocaína a Europa desde Colombia. Colombia busca cómo mandar la cocaína a Marruecos, casi siempre protegida por la DEA, disque en la lucha antidroga, mentira. La DEA, que es el principal cartel del narcotráfico mundial, protege, llega la cocaína a Marruecos, ahí la gran plataforma, y ahí la reenvían a toda Europa, a todas. Esa es la razón. Y me van a venir con cuentos. O sea, ahorita, en este momento ya, Estados Unidos controla el mercado mundial de drogas. La cocaína controla su producción, la siembra de la mata, la producción de cocaína en Colombia. Controla el transporte y controla la distribución
por la vía de los carteles mexicanos o en el caso de su propio territorio y por la vía de Marruecos en el caso del territorio europeo. Pero esa no es la única droga. Además que la moda ahora ya no es tanto la mari ni la coca, sino las metanfetaminas, de la cual se deriva el famoso cristal, y el opio. ¿Y dónde se produce? ¿Cuál es la principal fábrica mundial de droga, de este tipo de droga? Afganistán. Afganistán. Fíjense, controla el 80% del opio del mundo. Y van a oír además otras cosas. ¿Qué es el opio? Mira, el opio se extrae de la amapola, que es una planta que en Afganistán crece de manera silvestre, ahora ya cultivada, pero de manera silvestre. Entonces de ahí sacan la heroína. También se usa para algunos componentes medicinales, pero eso es lo de menor valor comercial. Pues algunos analgésicos, por ejemplo, bueno, todos los opioides, la morfina, la tramadol, ahí contiene pues opio, pero en pequeñísimas cantidades, ¿verdad? El opio es sumamente adictivo. Es decir, una vez que comenzás a consumir opio, no dejas de consumirlo. Es mentira. Entonces, la amapola, de la amapola crecen unas especies como cápsulas que están verdes. Son verdes al principio, obviamente, antes de que maduren y caigan a la tierra. Pero entonces arrancan las cápsulas verdes, las dejan secar y de ahí sacan el líquido. De esas capsulitas sacan un líquido, ¿verdad? Ese líquido se endurece y convierte en los bloques de opio. La manera más común de consumir opio es mezclándola con tabaco, un cigarro o con hachís, con marihuana. La mezclan. La manera más común, más extendida, ¿verdad? Pero también hay una nueva manera, oral, y la disimulan envuelta en papel porque tiene un sabor muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa con el que consume el opio? Oigan esto, eso llega al cerebro y activa los receptores de las endorfinas. Entonces te produce una sensación placentera, estimulante. Tenés una sensación de felicidad, de euforia. Hay una película de hace como 40 años que se llama El Expreso de Medianoche. Fue muy famosa ya en el 78, 79, por ahí anda, ¿verdad? En esa película uno de los protagonistas pasa todo el tiempo en la cárcel de Turquía con su opio, es feliz de la vida el hombre. Pero ese es el opio, pues. Bueno, entonces afecta la conciencia y la visión de la realidad. Tiene un efecto generalizado de sentirse relax, ¿me entendés? Tranquilo, y además te da sueño. Impide que sintas dolor. No te causa alusiones fantásticas, ¿verdad? Como cuáles, como la marihuana. Aquí tengo a dos. ¿Verdad que así es, ¿no, Mari? Y el efecto de las pupilas, en lugar de agrandarse como ocurre con la cocaína, es que se hace más chiquitas las pupilas. ¿Ya? Ahora pongan cuidado. Los talibanes, cuando asumieron el poder en Afganistán en el 96, 98, un año después que tomaron el poder, prohibieron el cultivo de la amapola. Al principio, cuando ellos llegan al poder, en Afganistán habían 82.000 hectáreas, o sea, unas 117.000 manzanas sembradas de amapola. Cuando ellos toman y prohíben, un año después, eso se reduce a 11.500 manzanas. La 10ª parte de lo que se producía. Viene Estados Unidos y ocupa Afganistán, asesina y no sé cuántos millones de afganos, expulsa del territorio a otros montones de millones de afganos,
Pero la amapola crece y crece. Ya para el 2018, perdón, para el 2019, la producción de amapola ahí en Afganistán era de 466.000 manzanas. 466.000 manzanas. Los talibanes la dejaron en 11.000. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Ahora viene el otro. Hay otra droga que está produciendo Afganistán, que es furor ahorita en Estados Unidos. Y que además crece silvestre en Afganistán. Es una mata que se llama la efedrina. La droga, la efedrina famosa, que también se usa para medicamentos. Todos los que, los asmáticos, por ejemplo, saben de qué estoy hablando. Pero de ahí se saca el famoso MET. De ahí se saca la metafetamina. Estas dos drogas son el furor ahorita en Estados Unidos. Es una plaga horrenda. Se ha apagado la información sobre esa plaga por lo del COVID. Pero ahí siguen muriendo montones de muchachos por el consumo de esta maldita droga. De ahí se saca. Entonces Afganistán es en este momento el mayor productor mundial de opio y de metanfetamina, del famoso cristal. ¿Qué te parece? Fíjense, les voy a dar otro dato. De acuerdo a la información de investigadores europeos, recogidas por ellos, además con imágenes de satélite, la provincia o la región donde más se producía esta mata era en la provincia de Nimroz y en el occidente de Herat, bajo responsabilidad de las tropas, adivinen de dónde. Ahí es donde más se producía la efedrina. Adivinen quién estaba a cargo de esas dos regiones. España. Las tropas españolas. A su amparo creció la industria de la efedrina. ¿Estás claro? ¿Ah? También la efedrina la encontrás en los jarabes contra la tos. Entonces, eso tiene todo un proceso, ¿verdad? Son matas salvajes, la efedra se llama la mata. La efedrina es la droga y la efedra es la mata. La recogen, la secan 25 días y de ahí sacan la efedrina a través de un método barato y al alcance de cualquiera. Se hacen en cocinas. ¿Verdad? Dice que se puede ver desde el aire y toman las fotos de las cocinas. ¿Cuánto cuestan? 10 kilos, ponele, a ver, 25 libras. ¿Cuánto cuesta? No te estoy hablando ya puesta en su destino final, no. Precio de salida, 2.600 euros, o sea, $3.000. Precio de salida, 25 libras de efedrina. ¿Te imaginas ya puestas en Europa lo que vale eso? Ese es el fondo, hermano, y nosotros andamos creyendo que la libertad, que la democracia, que los derechos humanos, que pobrecita la mujer. ¿Cómo no, chon? Ese es el fondo. Y entonces ahora pegan alarido los españolitos y los gringos, y qué barbaridad, que vamos a hacer, que pobrecita la mentira. Lo que quieren es que los talibanes les dejen el negocio. Ya los yanquis tienen su acuerdo con los talibanes, pero los españoles quieren su pedazo. Es que estos son sinvergüenza, por Dios, por donde quiera, mano, hipócrita. Claro, además Afganistán tiene hierro, tiene cobalto, tiene cobre, tiene litio, sin procesar, ahí están. Pasa que está bastante profundo, requiere una inversión cuantiosa, pero ahí lo tiene, y cantidades enormes. Litio, cobre, hierro y cobalto. ¿Estamos claros? Ahora te voy a contar otra cosa. ¿Te acordás que la semana pasada hubo un atentado horrible ahí en el aeropuerto de Kabul? ¿Te acordás de eso? Horrible fue. 200 muertos. De lo que un poquito menos de 200 muertos. Pero ¿de qué han informado las malditas corporaciones multinacionales? ¿De qué es lo que han informado? De que ahí murieron 17 yanquis. Les ha valido riata
los otros 180 afganos que murieron ahí. Les ha valido riata. Ellos sus 17 yanquis. Les han hecho retratos y la foto y que quería hacer esto. Y que eran 17, pero alguno de ellos tal vez se escape, pero la mayoría de ellos había matado a algún afgano. Ningún santo era. Los llevan engañados y ellos van creyendo que van a defender la libertad y la democracia. Y les lavan el cerebro y ellos se creen los Superman, los Batman. Porque les lavan el cerebro. O sea, más de algún afgano habían matado. Pero lo que conoce el mundo occidental no es que murieron 180 afganos y 17 gringos. No, lo que conoce es que murieron 17 gringos. Lo demás no les importa. No son vidas valiosas para la máquina imperial de la información. ¿Verdad? Pero lo que les quiero contar además es lo siguiente. Al día siguiente o 2 días después, este atentado fue el 26 de agosto, creo que fue el 27 que los yanquis tomaron su primera venganza, ¿verdad? Y lanzaron con drones, mataron a un par de dirigentes de la organización terrorista que ejecutó el atentado, que además lo reivindicó, que son enemigos de los talibanes, ¿verdad? Hicieron blancos sobre un vehículo donde iban ellos y ahí los mataron. Bueno, pero entonces se fueron unos periodistas chinos, se fueron a la zona donde hubo este atentado gringo, esta represalia gringa contra dirigentes de la organización que puso la bomba, el coche bomba, que fue un atentado suicida. Y entonces ahí este periodista chino encontró testimonios como el siguiente. La explosión, oigan esto por favor, la explosión no me hizo daño, pero el ejército de Estados Unidos nos disparó y me dio en la mano. La explosión no causó muchas bajas, pero después de eso, el ejército de Estados Unidos disparó y usó gases lacrimógenos, lo que resultó en una gran cantidad de víctimas. O sea, disparan sobre el vehículo con los drones y después se desata la balacera de parte de los yanquis contra los afganos. Mataron a 10, incluyendo 4 niños. Y dejaron una cantidad indeterminada de heridos que murieron, no se pudo contabilizar, que murieron en la escena porque los gringos impidieron que llegaran brigadas médicas a atender a los heridos. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que ocurrió. Lo bloqueó la carretera. La gente quería salir para llevarlos a un hospital, lo que fuera. Bloqueó la carretera de Estados Unidos. Y ahí se murieron un montón más. No se sabe cuántos murieron a causa de las balas de los gringos contra los afganos en una disque operación antiterrorista ahí cerca del aeropuerto de Kabul. 4 días antes que se fueran, y ya se fueron, menos mal. Al amanecer de ayer se fueron. 6 niños, no 4, 6 niños. Esto está confirmado no solo por los medios chinos, también por otras que ustedes, los sicarios, dicen que eso sí es periodismo. La BBC ya lo confirmó también, o sea, para que después no digan, no, es que eso es propaganda comunista. No, hermano, ustedes lo están diciendo. Fíjense, se fueron asesinando gente. Por eso te digo, hay que tomar en cuenta todos los factores. Ahora quiero cambiar de tema, son las 6:59. Porque ayer Rosario habló al mediodía en Multinoticias Canal 4. Habló de una cosa que me parece que es importante. Tiene varios ángulos. Lo vamos a ir leyendo y comentando. Me parece que es muy importante. Habló de lo del COVID, ¿verdad? Entonces dice Rosario, como habíamos anunciado en estos días, estamos recibiendo la vacuna Sputnik 5 que nos llegan desde la Federación de Rusia. Y también está proyectado para estos días, a través del mecanismo COVAX, otra entrega al pueblo nicaragüense que concretaremos en cuanto a la fecha, la hora, a partir de mañana,
para continuar con la vacunación. A la par que insistimos, dice Rosario, no solo es la vacuna, es seguirnos cuidando, es seguirnos queriendo a través de nuestra responsabilidad sobre nuestra salud. Es seguir adelante, siempre trabajando, siempre estudiando, siempre caminando con el cuidado y la responsabilidad de un pueblo cuya conciencia nos admira a todos. Ahí vamos en ese programa de protección voluntaria sin dejar de cuidarnos, sin dejar de aplicar todas las medidas que las autoridades de salud recomiendan y sobre todo con alma buena, con conciencia buena, sin alentar a poner, oigan bien, sin alentar o poner oído al terrorismo pandémico. Sin alentar o poner oído al terrorismo pandémico, porque esa es otra, dice Rosario. Antier decíamos, esto fue el lunes, se hace terrorismo comunicacional con el tema del COVID-19. Eso es imperdonable, es sacrílego, es atentar contra el amor a Dios, estar todo el tiempo inventando, deseando. Ya quisieran. Cuando hablan de tantos países, y sobre todo los países donde hay procesos de dignidad, de soberanía, cultura de dignidad y de soberanía, empiezan a divulgar, empiezan a mentir, o siguen, o pretenden seguir con un terrorismo injustificable e imperdonable. Por eso, dice Rosario, esta es una instrucción y yo estoy absolutamente de acuerdo, hermano. A los terroristas de la comunicación sencillamente se les ignora en cualquier tiempo, y más aún cuando es atentar contra la vida buena, contra los pueblos, contra los jóvenes, contra las mamás, contra los niños. Atentar a los terroristas de la comunicación, compañeras y compañeros, pongamos atención, ¿me oigan? Lo que dice Rosario, a los terroristas de la comunicación sencillamente se les ignora. No hay que alentar ni poner oído al terrorismo pandémico. Y continúa Rosario. ¿Cómo se puede entender que gente que supuestamente está llamada a promover paz y bien practiquen esa forma de terrorismo permanente? Es que realmente es incomprensible, pero también es injustificable, condenable. Ya sabemos que el que desea mal, al mal le llega. Ley de la vida. Eso no lo inventa uno, lo aprendimos desde chiquito. No hay que desearle mal a nadie porque el mal se devuelve. Ley de la vida. Así que si fuéramos de verdad inteligentes, sabríamos que siempre hay que caminar con el bien en el corazón, con cariño en el corazón, con respeto y sobre todo aquellos que tienen más obligación, según lo que se nos dice, demostrar cariño, respeto y sobre todo humanidad. Y aquí no lo dice ella, lo digo yo. Aquí obviamente se está refiriendo a los hijos del demonio, como los calificó Daniel. A los hijos del demonio que andan con sotana. Es a ellos que se refiere en particular. Vamos adelante. Nuevamente nuestro agradecimiento a quienes están disponiendo en donación todas estas vacunas. Aunque no son un blindaje total, ya lo sabemos. A seguirnos protegiendo con el amor de Dios, no por el amor de Dios, con el amor de Dios, dice Rosario. Y una frase más que me gustó mucho, siempre más allá, porque dice Rosario, siempre es posible ir más allá con los esfuerzos de cada día, y es verdad esto, siempre es posible ir más allá, siempre. Entonces les digo esto porque habemos muchos que caemos en las trampas de ese terrorismo comunicacional, de ese terrorismo pandémico, caemos en las trampas. Es verdad, estamos con una fuerte incidencia del COVID, nadie lo ha negado. Ha empezado a declinar, pero sigue fuerte, pero ha empezado a declinar. Sobre todo en las últimas 3 semanas ha sido. Pero tampoco es caer en la trampa. Ay, no hermano. Y además que te dicen un montón de mentiras. No se acuerdan, hace como 10 días, un poco más de 10 días, circuló un video diciendo que ese era el hospital de Estelí. Después el mismo video como que era el hospital alemán. El mismo video.
Y no era cierto, ese era un video de Honduras del año pasado. Ah, no, pero se lo creyeron un montón de compañeros, se lo creyeron. Vayan. ¿Hay gente buscando atención? Claro que sí. ¿Y mucha gente buscando atención por casos respiratorios? Sí. Sí es cierto. Pero no me digan que están saturados los hospitales, que ya no hay camas. Por favor, seamos serios. Seamos serios. Y el último tema que abordó Rosario, no, que no fue el último, fue el primero, pero quiero compartirlo. Después vamos a hablar de otras cosillas por ahí. Pero es que a mí me parece que esto es muy importante porque tiene que ver con tradición de lucha, con orgullo, con dignidad, con además continuar con el trazado umbilical entre Sandino y nosotros como generación, entre Sandino como padre de la patria y nosotros como sus nietos, sus bisnietos, ¿verdad? Entonces, Rosario ayer leyó otra versión del himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. A ella se la mandó una personalidad de Nueva Segovia, ¿verdad? Y Rosario siempre recuerda la letra de soberanía de los rústicos del norte. Siempre recuerda la letra. Pero voy a leer la versión de esta personalidad segoviana del himno del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Yo me imagino que eran canciones patrióticas, canciones de los soldados sandinistas, y que cada quien iba diciendo este es el himno. Me imagino yo que eso fue lo que ocurrió, porque yo conozco por lo menos 4 versiones, todas bonitas. Y la música en general es una sola, una mazurca, Oigan esta, pues. Yo soy de los defensores que con sangre y no con flores luchamos por conquistar nuestra segunda independencia, que traidores sin conciencia han querido profanar. Es mi patria la sultana, linda centroamericana de los lagos y el pinar. Yo no quiero ser esclavista del nórdico expansionista que nos viene a asesinar. En el siglo de las luces, los combates de las cruces del Paneca y Ocotal, así como en Santa Clara, ahí donde cara a cara vencimos al invasor. Estas páginas de gloria las recogerá la historia. Pueblo hermano, soberano, despierta y dame la mano. Llegó nuestra liberación. Soy el noble guerrillero, terror del filibustero que nos pretende humillar, mas fue suerte del destino que Augusto César Sandino nos viniera a libertar. Y empuñando su bandera rojinegra por doquiera, defendemos como defendimos a la nación. Por eso, patria querida, yo por ti daré la vida, por salvar mi pabellón. Soy el pinorero altivo que rechazo al punitivo, morfinómano invasor. Soy azote de traidores que amarguras y dolores han causado a la nación. Soy feroz en el combate y sin temor al embate que quiere doblegar la razón. Por eso mi corazón henchido de patriotismo sanciona la traición. Salvaje, bonita. Y la versión que leímos el lunes, ¿no? La versión que escribe José Román en Maldito País. Aquí están los defensores que con plomo y no con flores luchamos por libertar a nuestra patria dorada que traidores sin conciencia la han vendido por un real. Nuestra patria es la sultana, linda centroamericana de los lagos y el pinar, donde los nicaragüenses que sabemos y entendemos el honor de nuestra patria querida, estamos dando la vida contra el yanqui y el traidor. Aquí están los guerrilleros, terror de filibusteros que nos quieren humillar. Aquí están los indios fieros, Nicaragua, que te van a liberar. Porque ha sido tu destino que Augusto César Sandino nos lleve por el camino donde vamos a triunfar. Esa es la otra versión. Salvaje, hermano, son las dos. Dice Rosario, ¿verdad? Tenemos que seguir dando a conocer todas estas letras gloriosas que reflejan lo que somos,
guerreros de luz, guerreros de gloria, guerreros con historia del amor patrio, del amor y la esperanza en nuestra Nicaragua, esta patria siempre libre. ¿Estamos claros? Oiga, pues, cuando regresemos de otros temas, son las 7:10. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 16 minutos. Van a haber buses nuevos, ya están en Nicaragua, ya llegaron. A ver si los cuidamos. Los dueños, los choferes y los pasajeros. Y que no vuelva a pasar una tragedia como la del niño. Porque por la ambición, por la avaricia del dueño del bus, no dio a reparar para no gastar el piso de ese bus. Y el resultado fue la pérdida de un niño. La pérdida de la vida de un niño. Y el trauma de la pobre abuela, de la madre, pero a mí la que más pesar me da es la abuela. Pues la abuela debe sentirse culpable y el niño se fue. O sea, ¿quién va a pensar que dentro de un bus un hoyo? A ver, decime vos. Pero bueno, ojalá que los choferes sepan, y los choferes y los dueños son los principales responsables. Sea a través de una cooperativa o sea dueños individuales, eso no importa. Los dueños son responsables de que los vehículos estén en buen estado. No evadan el bulto. Bueno, quiero hablar un poquito, hablar un poquito de uno o dos de los aspectos del plan de gobierno. Eso es el Plan Nacional contra la Pobreza 2022-2026, es el plan de gobierno del Frente Sandinista. No nos enredemos, ese es nuestro plan de gobierno. Yo estaba tratando de hacer memoria, yo no recuerdo, ni siquiera en los documentos de la revolución en los años 80, ni mucho menos antes, no recuerdo un documento más concienzudo, riguroso, analítico, diagnóstico y previsor que el que elaboró el equipo de compañeros y de compañeras encabezado por Daniel Rosario. No recuerdo. Es un documento, es difícil leerlo de un solo. Estamos claros. Claro, si tenés a Iván Acosta que te lo expone, te resuelve la tarea. Además lo entendés mejor. Pero si te toca leerlo, tenés que leerlo de pedazo en pedazo, sobre todo porque hay algunas frases que son un poquito complejas, con categorías económicas y demás. Pero es un documento extraordinario, compañeras y compañeros. O sea, el diagnóstico te va diciendo, así está el país, así está, así lo encontramos, así lo tenemos y así queremos tenerlo. Eso es ese documento. Así estaba Nicaragua cuando llegamos nosotros. Así, esto es lo que hemos hecho y así la tenemos a Nicaragua. Y así la queremos tener dentro de 5 años. Así, eso es ese documento. ¿Verdad? Entonces, la parte diagnóstica es impecable, no es retórica, es impecable en el sentido que es dar datos, análisis breve y datos de lo que aquí hizo, de la catástrofe social, de la hecatombe social humana que realizó el neoliberalismo en Nicaragua, el capitalismo neoliberal en Nicaragua, con sus 3 gobiernos, el gobierno Chamorro Lacayo, el gobierno alemán, el gobierno Bolaño. Catástrofe, fue una hecatombe, fue lo que pasó en este país. ¿Verdad? No profundiza en el sentido, no hay un diagnóstico total sobre los daños en la salud, los daños en no, pero sí hay una mención sobre la base de premisas ideológicas y políticas. Es muy importante. Échenle un ojo. Si no han tenido la oportunidad, además está en digital. Ahí lo pueden encontrar. Está en el 19 digital, por ejemplo. Está en la página del Ministerio de Hacienda. Así que hay donde tenerlo. Sugerencia. En lugar de facebookear,
Lean una paginita diario de ese plan. Y vas a ver cómo te va compenetrando de esas tres cosas que te decía. Cómo encontramos Nicaragua, cómo tenemos hoy a Nicaragua y cómo la queremos tener. No hay fuerza política en Nicaragua que haya hecho eso nunca en la historia. Nunca. Entonces dice el plan, ¿no? Los resultados del neoliberalismo de esos 17 años catastróficos, ¿verdad? Evidencian que esos planes de ajuste estructural, ¿se acuerdan que así le llamaban? Cada vez que venía uno de esos planes, los ESAFLOS, no sé qué, te ponía mano con la piel de gallina, mano, qué calamidad nos viene ahora. Y además que salían con el cuento, la estabilidad macroeconómica y que vamos bien, estamos sentando la base, el país está mejor que antes y la gente muriéndose de hambre. Entonces, los resultados de esos planes, y lo dice con esa frase, o sea, son muy decentes, no fueron efectivos, dice. La superficialidad, o sea, no iban al fondo de los problemas. La asignación limitada de recursos, no le daban recursos donde debían estar. Y la dispersión de los pocos programas sociales fueron características recurrentes de las políticas neoliberales. Por eso, la pobreza general aumentó de 45.8 entre 2001 y 2005, en el periodo entre Alemán y Bolaño. En 2001-2005 aumentó de 45.8 a 48.3 la pobreza general. La pobreza extrema de 15.1 a 17.2. Y además donde más pobreza produjo en la costa Caribe, ¿verdad? Y en el campo, que son exactamente lo contrario ahora. Las prioridades del gobierno sandinista han sido las zonas rurales y la costa Caribe. A la inversa, porque las zonas donde estaban más afectadas por la pobreza y la extrema pobreza. Nicaragua se ubicaba en esos 17 años en el escalón más bajo de los países con pobreza y extrema pobreza, lo que le llaman el cuartil, el 25% de mayor disparidad, de mayor desigualdad entre ingresos y consumo. Y fíjense, el 20% de la población en Nicaragua, para el año 2005, pongan cuidado, 5 de cada 10 nicaragüenses, o sea, el 20%, perdón, que 5, no, 20%, 2 de cada 10 nicaragüenses, 2, tenían el 54% de los ingresos. O sea, si en Nicaragua había 100 córdobas de ingresos, de esos 100 córdobas se llevaban 54 córdobas, se llevaban 2 personas. Ya que salvaje como era la cosa. De los ingresos. Esas 2 personas gastaban el 47% de todo lo que se consumía en el país. O sea, adquirían todo el consumo y bienes y servicios, la mitad. Y la otra mitad era para el 80% restante. Una salvajada. Pero se lo quiero desglosar mejor. Fíjense bien. Ahí está este cuadro que aparece en el documento. ¿Ya? El 10% de la población, los más ricos de Nicaragua, tenían el 41.3% del ingreso. Es decir, de cada 100 córdobas, 41 le daban a un piche. Te lo pone a nivel global, de cada 100 córdobas le quedaban 41 a 10 individuos de los más ricos, que eran los más ricos del país. 10 se llevaban el 40% de lo que ingresaba en el país. Solo pónganse a pensar en eso. Solo 10 de cada 100. O sea, ¿cuánto se llevaban ellos? 52.816 córdobas mensuales, promedio. El 80% de la población
80 tenía el 42.7, es decir, más o menos lo mismo. 10 de cada 100 personas se llevaban lo mismo que se llevaban 80 de cada 100 personas. Imagínate qué salvajada. En ingreso. O sea, de esos 100 Córdoba. Habían 100 personas y hay 100 Córdoba. 10 personas se llevan 40 Córdoba y 80 personas se llevan 40 también. Dividí. 2 pesos por persona. Y dividirles a ellos 40 entre 10, 4 Córdoba, el doble. O sea, estamos hablando de una salvajada de desigualdad. Y sigo, en el consumo es aún peor. Consumo, el 10% de la población consumía el 31.4% de lo que se consume en el país. El 60% consume el 31%. Consumía, perdón. Esas son las cifras de la desigualdad. Eso es lo que produjo en Nicaragua el neoliberalismo. Y a veces nosotros perdemos de vista lo siguiente. ¿Por qué? O sea, creo yo que esta es la razón principal. ¿Por qué gana el Frente Sandinista? Además, toda la estrategia político-electoral diseñada por Daniel, que le dio un resultado fantástico porque que crearon condiciones para regresar al poder, a pesar de lo que decíamos, entre los cuales me incluyo, que decíamos que era equivocada esa manera, que había otra manera de hacerlo. Yo me incluyo entre los que decía eso. Daniel tuvo la razón. Creó las condiciones institucionales que le permitieron al Frente Sandinista recuperar el poder gubernamental. Bueno, pero la razón principal era, o sea, si aquí hubiera habido éxito en esas políticas económicas, si aquí la gente hubiera sido menos pobre, si hubiese menos hambre, si hubiese mayor acceso a los servicios sociales, jamás hubiéramos regresado al poder. La razón principal que motivaba a la gente a buscar la solución en el Frente y en Daniel era que el hambre, el desamparo, esa es la razón principal, es decir, el fracaso de ellos. Ellos fracasan, nosotros le decimos a la gente, existe otra manera de hacer las cosas, yo te ofrezco esa manera, votá por mí. Y esa es la razón principal. No es una razón antiimperialista o política o nacionalista, no, hermano, es una razón socioeconómica, que también lleva un componente, por supuesto, político, ideológico, pero la esencia de la razón es socioeconómica. Esto es muy importante, porque nosotros podemos seguir teniendo una política antiimperialista como efectivamente la tenemos, pero si la gente no tiene por lo menos 2 platos de comida por día en su mesa, hermano, se te voltea la tortilla, es así. La razón principal es socioeconómica. Por lo tanto, tus principales respuestas son socioeconómicas. En esa medida, en medida que haya esa respuesta, habrá también conciencia ideológica y posición antiimperialista. Entonces dice el documento, el fracaso del modelo neoliberal en Nicaragua volvió imprescindible para el pueblo un cambio de modelo que trajera consigo la recuperación de valores cristianos, la creación de conciencia, la restitución de derechos y el fortalecimiento de sus capacidades, con inclusión y equidad social de género y generacional. Fíjense, a veces nos olvidamos de esto, del último, de generacional. Equidad social, equidad de género y equidad generacional. Esto es importante, es mentira. Que pusiera énfasis en el combate a la pobreza en armonía con la madre tierra, defendiendo la independencia, soberanía e identidad nacional, promoviendo la solidaridad y complementariedad, la apropiación, alineamiento y armonización de la cooperación externa a las prioridades de un país soberano. Esta frasecita tiene un contenido salvaje. Es decir, bueno, sí. Apropiación, alineamiento y armonización. Es decir, apropiación es nosotros somos dueños de esa cooperación. 1. Alineamiento y armonización. Alineamiento al plan y armonía con el plan. Las dos cosas.
¿verdad?, a las prioridades de un país soberano. Y un modelo, dice el documento, que dotara al pueblo de un mayor poder de decisión que le permitiese convertirse en constructor y protagonista de su propio futuro y de una vida más humana. Ese párrafo tiene una carga ideológica formidable. Si lo desmenuzamos, ahí está la esencia de lo que somos, hermano, en ese párrafo. Un párrafo nada más. Entonces dice, nosotros iniciamos en enero de 2007 una ruta de reconciliación, reconstrucción, crecimiento y transformación, revirtiendo paulatina y sostenidamente el desastre heredado en lo político, económico, social y de institucionalidad. No solo hubo un cambio de gobierno, también inició un cambio en las prioridades políticas y de política pública y en las relaciones de poder, otra vez, construyendo un modelo integral que reduce la pobreza y las desigualdades, teniendo en el centro al ser humano, las familias y las comunidades. Este modelo se puso en marcha mediante una serie de instrumentos, el programa de contra la pobreza, el presupuesto y todo lo que ya conocemos. Tan exitoso fue el modelo que se incorporó a la Constitución, dice el documento, ¿verdad? Y este modelo tiene como finalidad la supervivencia y realización de la familia nicaragüense mediante transformaciones estructurales para superar la exclusión y liberar el potencial de desarrollo humano de los pobres. Otra carga. Fíjate, y liberar el potencial humano de los pobres. ¿Qué significa esto? O sea, vos tenés un potencial en la gente empobrecida del pueblo nicaragüense, que es la mayoría. Un potencial de desarrollo científico, deportivo, cultural, académico, salvaje. Lo que pasa es que no han tenido ni la oportunidad de una formación académica, ni la oportunidad para realizar sus talentos. Desatar ese potencial humano es primero ofrecerle una educación académica, una formación académica. Y segundo, darle un cauce donde se pueda desarrollar. De eso se trata, y eso no se hace de hoy para mañana. Se crean condiciones. Y eso es lo que está ocurriendo, pues. Entonces aquí reivindica el documento, además, que este ha sido un esfuerzo conjunto, hermano. Esto no es de un piche, no. Gobierno nacional, gobiernos locales, trabajadores, empresarios, productores, maestros, campesinos, jóvenes, mujeres, estudiantes, movimientos sociales. Todo el mundo, hermano. Y así bajamos la pobreza del 48.3 en 2005 al 24.9 en 2016. De 17.2 a 6.9. Claro, después vino el embate del golpe, ¿verdad? Después vino los dos huracanes y después la pandemia. Pero los porcentajes no han caído drásticamente. Ha caído, pero no ha habido una drástica caída. Y además ya vamos en proceso de recuperar nuevamente y ponernos al día. Entonces quiero hablar un poquito de lo de la educación, ¿verdad? Al finalizar 2006, dice el documento, Nicaragua presentaba elevado rezago en términos de cobertura y calidad en la educación. Limitada e incompleta oferta de servicios, limitada, solo poquitas cosas y además ni siquiera completa se ofrecía en educación, ¿verdad? Baja asignación presupuestaria, desvinculación entre los programas productivos, entre ellos mismos, o sea, cada quien iba por su lado, cada programa educativo, limitada capacidad institucional, muy poca capacidad había en la entidad, en el Ministerio de Educación o en INATEC, por ejemplo, y una red de infraestructura educativa insuficiente, deteriorada, es decir, no habían suficientes escuelas, ni institutos, ni centros técnicos, y además los que habían estaban en pésimas condiciones. Eso es lo que había. ¿Y qué es lo que hay? Aquí hay una frase que cita el documento que es genial. Yo no la recordaba hasta que la leí. Cuando sacaron este documento recordé esa frase, pero es una frase salvaje, ¿no? De Daniel. El 10 de enero de 2007. No.
No es que lo inventó ayer. No, hermano, mira qué claridad, del 10 de enero, dice Daniel. Nicaragua no puede ser libre con gente desempleada, con gente en la pobreza. Nicaragua no puede ser libre con hombres y mujeres en el analfabetismo. Nicaragua no puede ser libre con miles de niños que no pueden ir a la escuela. Por eso los retos que tenemos son inmensos. ¿De qué libertad me vas a hablar con la gente muerta de hambre? Viviendo en condiciones paupérrimas, comiendo una vez cada 2 días, sin derecho a la educación, no puedes llevar a los chavales a las clases, menos que vos puedas tener una educación formal. ¿De qué libertad me vas a hablar? Entonces vos has ido creando condiciones de verdadera libertad en estos 14 años, de ejercicio de esa libertad. Y al terminar 2026, hermanito, por Dios, cerca de la libertad plena vamos a estar. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a esas prioridades, fíjense bien, la asignación presupuestaria en educación pasó o creció en 13 años, entre 2007 y 2020, entre 2006 y 2020, creció en 381%, es decir, casi 4 veces se invierte en educación en Nicaragua de lo que se invertía con el neoliberalismo. Solamente el Ministerio de Educación tiene ahora 4 veces y media más, 457% más que lo que tenía en 2006. Solamente el Ministerio de Educación, y aparte las otras partidas de educación, las universidades, el INATEC. Y pese al golpe, pese a la pandemia y pese a los huracanes, cuando más se dedicaron recursos a la educación fue en los años 2017, 2018, 2019 y 2020. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces, dice el documento, todo eso que hemos hecho está en línea con la tesis de 2 ganadores del premio Nobel, T.W. Schultz y Gary Becker, que la retoma el Banco Mundial en su análisis, donde se menciona lo siguiente. En general dice, un año adicional de escolarización, es decir, una persona que alcanza un año más en la escuela, en el centro técnico, en la universidad, un año más, no que se gradúe, que alcance un año más, pongan cuidado, sí, puede significar que sus ingresos van a aumentar un 10% al año. O sea, con solo un año más que tenga de clase, de rendimiento, de conocimiento. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Pues si un muchacho está estudiando en dibujo arquitectónico, una carrera técnica, y comienza y lo deja en primer año, si estudiara un año más, con ese año más que estudie, 10% más de ingresos. Si una muchacha está estudiando, digamos, ingeniería en computación, y en segundo año lo deja, si estudiara un año más, tendría 10% adicional de ingresos. Ese es un ejemplo que te estoy dando. Fíjense bien. Esto es típicamente superior, dice, a cualquier otra inversión que un individuo pueda hacer. Dice, o sea, si una persona invierte en su educación durante un año, solo un año, eso es más, le va a dar más reales eso que comprar bonos del tesoro si tuviera los reales, pues, o que tener una cuenta de ahorro, o que comprar una casa. Le da más estudiar un año. Miren qué clase de importancia que es esto, ¿verdad? Dice otro estudio del Banco Mundial, ¿verdad? Los nicaragüenses han ido alcanzando niveles más altos de educación, tanto en áreas urbanas como rurales. Asimismo, los jóvenes presentan un mejor nivel de escolaridad, en consonancia con lo que decíamos. El 40% de los adultos jóvenes reportan haber completado la secundaria o alguna educación terciaria, es decir, una carrera técnica o una carrera universitaria. 40% de los jóvenes ya son bachilleres.
Esto hace 14 años era un sueño. Los adultos jóvenes, en especial entre los 15 y los 29 años, están logrando mejores resultados educativos. ¿Qué significa eso? Que a la vuelta de 10 años vamos a tener un incremento en la producción y en la oferta de bienes y servicios. Eso va a significar, además de la inteligencia que está mayormente desarrollada, ¿no? En 2010, los jóvenes sin ningún tipo de escolaridad, o sea, que no habían hecho ni primaria, ni secundaria, ni nada, tenían el 7%. En 2010. En el 2018 bajó al 4%, casi la mitad. En 2010, el 15% había terminado su secundaria. En 2018, el 21%. En 2010, los que terminaban la universidad o una carrera técnica era el 13%. Hoy en día es el 19%. Esos son resultados. Y a lo que vamos, ¿verdad? Ya el viernes hablamos de este otro aspecto que a mí me parece fantástico, ¿verdad? Que es lo que se está haciendo para mejorar la producción en el campo. Solo les adelanto una cosita. Nicaragua, por aquí lo tengo, esperadme un momentito. Nicaragua produce más del 100% de lo que consumimos en frijoles y maíz. El 74% del arroz que consumimos, solo el 26% se tiene que comprar afuera. ¿Ah? ¿Qué te parece? Esa es la comida garantizada del gallo pinto y la tortilla. Garantizado. Lo que se llama autosuficiencia alimentaria. Ya vamos a abundar en esto el próximo viernes. Porque ahora, cuando son las 7:42, quiero hablar un poquito de un compañero caído, ¿verdad? Que no conocemos. Yo no lo conocía, lo confieso. No lo conocía. Su nombre, y que quiero agradecer al doctor Lenin Fischer por este aporte. Su nombre, Noel Antonio Murillo Toruño. Le decían el comandante Cero. ¿Saben por qué? Porque dicen que se parecía a Edén Pastora. No es porque él hubiera sido Cero, no. O sea, en algún momento de su trayectoria, no. Sino porque se parecía a Edén, entonces le encajaron el comandante Cero. ¿Saben cuándo murió este muchacho? Claro, y es que también en la época que lo mataron, era una efervescencia en Nicaragua salvaje. Lo mataron el 23 de abril de 1990. 90. 2 días antes que Daniel traspase el poder a la Violeta Chamorro. 2 días antes lo mataron. Su nombre, repito, Noel Antonio Murillo Toruño. Donde lo mataron en una comunidad de Nagarote que se llama San Gabriel. Este muchacho, hijo de Julio Murillo y de Juana Francisca Toruño. Ya voy a contar cómo lo mataron. Este muchacho fue parte del Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Tenía como seudónimo Oscar, pero todo el mundo le decía el comandante Cero porque se parecía a Edén, repito. Estuvo en el combate en la 21, estuvo en el combate en el Fortín de Azosasco. Después fue parte de la columna que comandaba el comandante Leopoldo Rivas. La columna que sale de León con más de 1000 combatientes. Venía a Managua. Y él venía en esa columna con el comandante Leopoldo Rivas, con Óscar Cortés, el Chelemarco. Y ahí iba Noel Castillo. Entonces en las fotos que salen del búnker, ahí sale Noel Castillo, Óscar Cortés. El otro muchacho que sale con el Chelemarco es
es Noel Castillo, ¿verdad? Y Leopoldo Rivas, que era el jefe de esa columna. Y ve lo que es la casualidad, nos cuenta el doctor Fisher. Lo que es la casualidad. Óscar Cortés, su nombre de pila es Óscar, de Chelemarco. El seudónimo del comandante Leopoldo Rivas era Óscar. Y el seudónimo de Noel era Óscar. 3 Óscar que llegaron al búnker. Increíble, ¿verdad? Las vueltas que da la vida. Entonces hay un video donde sale, que está en YouTube, donde sale el Chelemarco junto a Noel. Perdón, sí, junto a Noel. Entrando al sector del búnker. Van adelante y armados con un fusil Galil cada uno. ¿Ah? ¿Cómo lo matan a este muchacho? Fíjate, bueno, él nació, repito, en el 45, o sea, estamos hablando que tenía 34 años para el triunfo de la revolución, ¿verdad? Nació en el Sauce, en León, y lo matan en el 90. Estamos hablando de que él tenía 45 años, ¿no? Lo matan en el 90. Entonces, durante los 80, ¿qué hizo Noel Murillo? Se metió a los batallones de reserva y después se dedicó a sembrar en una finca de 66 manzanas. Y ahí era el coordinador de los CDS, organizaba la alfabetización, atendía las brigadas de salud, las campañas de vacunación. Él se metía en todo, pero se dedicó a su finca, pues. Anduvo en la reserva, después de su última movilización ya no tenía, ya no era joven, pues ya se dedicó a sembrar. Y siguió en la revolución, por supuesto, ¿verdad? El 22 de abril de 1990, llegan a su finca un grupo de delincuentes en nombre de la UNO, de la Unión Nacional Opositora, la alianza electoral con la cual Estados Unidos ganó las elecciones el 25 de febrero de 1990 y Estados Unidos puso de presidente a la Violeta Chamorro, ¿verdad? Entonces llega el grupo armado en nombre de la UNO, llegan a la finca, ¿verdad? Y pues no, él les ofreció comida, le dieron una sopa de mondongo. Como ahí tenía unos medicamentos, porque era la sede del puesto de salud, entonces también le ofreció, porque tenían unas heriditas, alguno andaba enfermo, le dieron medicina. Los cabrones los que andaban era explorando, a ver si Noel tenía armas, que cuánta gente vivía. Eso andaban. Fíjate bien, le dio de beber una sopa de mondongo, Noel. Les curó su heridita y les dio medicina. Porque él era buena gente, pues. Ellos no llegaron armados, llegaron en buen plan, supuestamente. Llegaron con misión exploratoria los desgraciados. Al día siguiente, otro gallo, la noche siguiente. Esto fue en el día del 21 de abril. El 22 regresaron. Perdón, esto fue el 22 de abril. El 23 en la noche regresaron a la finca. Ya con todos armados, amenazando, etcétera. No, él tenía un AK. Y cuando lo quiere utilizar, se le enconcha. Probablemente de falta de mantenimiento. Entonces ahí entraron los delincuentes. Y ahí delante de su mujer y de sus hijos, a él lo rafaguearon y huyeron. O sea, era con él la cosa. Por sandinista, por brigadista de salud, por CDS, por reservista, por revolucionario. Delante de la mujer y su hija de 7 años. La mujer no pudo sacarlo al hombre de la finca. ¿Cómo lo iba a sacar? Para llevarlo al pueblo, a Nagarote o a La Paz Centro, lo que le quedara más cerca.
o ir a buscar atención médica, no pudo, de ahí se murió desangrado delante de su hija y delante de su mujer, se murió desangrado. Después siguieron, anduvieron en las mismas, anduvieron en otros lugares haciendo lo mismo, incluso violaron a una mujer, hasta que finalmente la policía sandinista, todavía no le habían puesto el nombre nacional, policía sandinista finalmente los captura. Seguramente fueron amnistiados y deben andar en las mismas. Así murió este compañero. No murió en una acción combativa, no. Lo asesinaron en su casa. ¿Pero por qué lo asesinan? Por sandinista. ¿Y cómo demostraba ser sandinista? En servicio a la gente. Que los CDS, que las brigadas de salud, que lo que fuera. Y produciendo. Fíjense bien. Produciendo aporta al país. Y en actividad organizativa, política, cultural, ¿verdad? También aporta al país. O sea, pero combinando las dos cosas. Simplemente rescato estos dos elementos, ¿no? O sea, lo matan por sandinista. Y lo matan a él. No se robaron nada. Lo matan a él. Llegaron a eso. Ese es el odio que nos tienen, hermano. Y eso pasaría en este país si desgraciadamente, los yanquis lograran, por ejemplo, derrotarnos. Que no va a ocurrir nunca, pero bueno, suponete que eso ocurriera. Se dedicarían a asesinar sandinistas de casa en casa, como hicieron con Noel. Esa sería su misión, como hicieron con tantos compañeros. A lo largo de los años 90, fueron de casa en casa matando sandinistas, sobre todo en el campo. Me acuerdo aquel famoso caso en Huihuilí. No quiero recordar el nombre ni nada, porque no quiero aumentar el dolor de un grupo de compañeras. Pero como esos montones de gente que fueron asesinando de casa en casa. Y los terratenientes sacando a los campesinos de las tierras que les había dado la revolución, sacándolos a la fuerza. Y tenía prohibido la policía y el ejército meterse, prohibido por el gobierno de la Chamorro. Y despojando a los campesinos de sus tierras, quemándoles ranchos, destruyéndoles cosechas. Por odio. El odio es su característica, su sello de distinción, el odio. Y nos odian no porque le hagamos daño a nadie, no, nos odian porque es precisamente lo contrario, porque servimos a la comunidad. Y para ellos eso es lo peor, porque ellos lo que quieren es que la comunidad les compre. Porque para ellos todo es mercancía. Nosotros porque todo es servicio, para ellos es mercancía. ¿Por qué nos odian ahorita? Porque tenemos la salud gratuita y eso es una mercancía salvaje para ellos. Ahorita estarían millonarios los distribuidores de medicamentos. Estaría todo privatizado en los hospitales y estarían millonarios todas las empresas médicas de este país. Millonarios con el COVID. Porque la salud es mercancía para ellos. Todo es mercancía. Ya. Por eso nos odian. Y este es un típico ejemplo de un crimen de odio político. ¿Ya? El crimen del compañero Noel Antonio Murillo Toruño, de seudónimo Oscar, conocido como Comandante Cero. Y queremos agradecer a Lenín Fischer por haber recopilado esta historia. Dice Lenín que él no lo conoció. Simplemente lo que hizo fue recopilar esta historia. Y se lo agradecemos. Hay que rescatar todos estos compañeros. Hay que ir poquito a poco y rescatando, ¿no? Que todos contribuyéramos en esto, ¿no? Que todos en tu comunidad, yo te aseguro que vos conoces a alguien, a un vecino, o al familiar de un vecino que cayó en combate en la guerra contra Estados Unidos en los 80, en la guerra contra Somoza en los 70, o que fue asesinado por la Contra en los 90-2000, o por la Contra en el 2018. Bueno, hay que contar esa historia.
y recordar esos nombres, mantener perenne su memoria. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.